El timbre sonó como un trueno en mi alma, rompiendo el silencio de mi apartamento vacío en el casco viejo de Bilbao. Abrí la puerta y allí estaba ella, Natalia, con los ojos hinchados por el llanto que no se atrevió a derramar en nuestra última pelea, sosteniendo una botella de Chacoli como si fuera un salvavidas. Marta, por favor. Solo esta noche. No puedo más con este secreto que me está matando, susurró, y en ese instante supe que mi mundo acababa de voltearse de nuevo. No sé por qué dije que sí. Tal vez porque el olor a lluvia bilbaína en su cabello me transportó a aquellas tardes en el Guggenheim, donde nos besábamos robadas entre las esculturas de acero. O quizás porque el vacío de los últimos 6 meses me había convertido en una sombra de mí misma, una pintora que ya no encontraba colores en su lienzo. Pero lo que no esperaba era que esa invitación a su casa en el barrio de Deusto desenterrara no solo nuestro pasado, sino un abismo de mentiras que nos había separado como un vendaval atlántico. Me llamo Marta, tengo 32 años, y Bilbao siempre ha sido mi refugio y mi cárcel. Nací en un pueblo de la costa vizcaína, donde el mar del Cantábrico azota las rocas con la furia de un amante despechado, y aprendí desde niña que el amor, como las mareas, sube y baja sin piedad. Mi familia era de esas típicas del País Vasco, padre pescador, madre ama de casa que tejía sueños con lana de oveja lacha, y yo, la hija rebelde que prefería garabatear cuerpos de mujeres en cuadernos escondidos bajo la cama a ir a misa los domingos. Salí del armario a los 17, en una cena familiar que terminó con platos volando y mi madre llorando sobre el mantel de lino. «Eres una vergüenza para el linaje», gritó mi padre, pero yo ya había visto suficiente hipocresía en aquellas reuniones para saber que la vergüenza era suya, no mía. Estudié Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, y fue allí donde conocí a Natalia. Ella era de Madrid, pero su familia tenía raíces en Bilbao, había venido a estudiar arquitectura, con esa gracia castiza que hace que las madrileñas parezcan bailar sevillanas incluso en la lluvia. La vi por primera vez en la biblioteca, inclinada sobre un plano de la casa de Juntillas, con el pelo negro cayéndole como una cascada sobre los hombros. Tenía 24 años entonces, yo 22, y cuando nuestros ojos se cruzaron, los suyos, oscuros como el chocolate amargo de la repostería vasca, sentí un chispazo que me dejó sin aliento. «Perdona, ¿tienes un lápiz?» El mío se rompió como mi paciencia con estos planos imposibles, dijo con una sonrisa que iluminó la sala polvorienta. Le presté el mío, y con él, mi corazón. Nuestra historia comenzó como un torbellino, paseos por el Arenal, besos robados en el funicular de Archanda, noches en su pequeño piso de alquiler donde el olor a pinchos fritos se mezclaba con el de nuestros cuerpos entrelazados. Natalia era todo lo que yo no, extrovertida, con una risa que llenaba habitaciones enteras, y una pasión por la arquitectura que la hacía soñar con edificios que abrazaran el alma de la gente. Yo le dibujaba retratos en servilletas de bares, capturando la curva de su mandíbula, la forma en que sus labios se curvaban cuando pronunciaba mi nombre. «Marta, eres mi musa vasca», me decía, y yo me derretía como el Idiazabal en una sartén. Pero el amor, en Bilbao, siempre lleva el peso de la niebla. Al principio todo era perfecto, viajes improvisados a San Sebastián para comer en el aquelarre, donde el mar se funde con el horizonte, tardes en el Museo de Bellas Artes, donde yo le explicaba los cuadros de Zuloaga, y ella me susurraba teorías sobre cómo el modernismo catalán podía inspirar puentes sobre la ría. Nos mudamos juntas a un ático en Abando con vistas al rascacielos de Iberdrola, y planeamos un futuro, yo con mi primera exposición, ella con su estudio propio. «Nos casaremos en Guernica, bajo el árbol sagrado», bromeaba ella, y yo reía, ignorando el nudo en mi estómago. El primer conflicto llegó sutil, como la bruma que se cuela por las rendijas. Natalia empezó a recibir llamadas a medianoche, de números desconocidos. «Es del trabajo, amor». «Un cliente pesado de Madrid», decía, pero su voz temblaba, y yo veía cómo sus ojos evitaban los míos. Yo, con mi temperamento de pintora, no pude contenerme. Una noche, después de una discusión en la cocina, donde el guiso de bacalao se quemó porque ella no paraba de mirar el teléfono, le arranqué el móvil de las manos. «Dime la verdad, Natalia. ¿Quién es esa Elena que te escribe corazones?» Ella palideció, y por un segundo creí ver culpa en su rostro. «Es mi prima, Marta. Solo mi prima. ¿Por qué no confías en mí?». Gritamos hasta que los vecinos de abajo aporrearon el techo con una escoba. Me disculpé esa noche acurrucada en sus brazos, pero la semilla de la duda ya estaba plantada.
Los meses siguientes fueron un baile precario, días de pasión renovada, donde me llevaba a cenar al Nerua en el Guggenheim y me juraba amor eterno entre sorbos de vino Rioja, noches de insomnio, donde yo revisaba sus mensajes a escondidas, encontrando solo inocentes charlas sobre planos y cafés. Intenté ahogar mis celos en la pintura, lienzos abstractos de azules furiosos y rojos sangrantes, expuestos en una galería pequeña de la calle Ledesma. Tu arte es crudo como Bilbao misma, me dijo un crítico, y yo sonreí, pero por dentro sangraba. Natalia vino a la inauguración, radiante en un vestido negro que acentuaba su figura esbelta, y me besó frente a todos, desafiando las miradas curiosas de la alta sociedad vasca. Estoy orgullosa de ti, mi amor, murmuró, y por un momento creí que todo estaba bien. Pero la verdad siempre emerge como el sol después de la tormenta. Fue en una tarde de otoño con las hojas del parque de Doña Casilda tiñéndose de oro, cuando todo se derrumbó. Yo había salido temprano de mi clase de dibujo con la excusa de comprar chacoli en el mercado de la Ribera, pero en realidad quería sorprenderla en su oficina. La encontré en un café cercano a la Azcuna Centroa, riendo con una mujer rubia de unos 30 años, alta y elegante, con un acento andaluz que cortaba el aire. Se llamaban Elena, y no era su prima. Las vi desde la ventana, las manos de Elena sobre las de Natalia, un roce demasiado íntimo, y luego un beso fugaz en la mejilla que duró una eternidad. Mi corazón se partió como un vaso de cristal en el suelo de una taberna. Corrí a casa, lágrimas mezclándose con la lluvia, y cuando ella llegó esa noche, olía a perfume ajeno. Dime que no es lo que pienso, grité lanzándole el teléfono con las fotos borrosas que había tomado con manos temblorosas. Natalia se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro. Marta, no es una Fer. Elena es. Es mi hermana. La que mi familia me obligó a ocultar. Su voz era un hilo y entonces lo soltó todo. Elena no era su amante sino su hermana mayor, fruto de una aventura de su padre, un secreto que la familia había enterrado bajo capas de vergüenza católica. Me reuní con ella para ayudarla, para ser la familia que nunca tuvo. Pero no podía decírtelo por qué. Porque temía que me vieras como una mentirosa, como ellas me ven a mí. Me quedé helada. Su hermana. La rabia se transformó en confusión, en un dolor sordo que me dejó sin palabras. La abracé esa noche sollozando juntas, pero la grieta ya estaba allí. Prométeme que no más secretos, le supliqué, y ella juró por el mar que nos vio enamorarnos. Sin embargo, los secretos, como las tormentas en el Golfo de Vizcaya, no se disipan tan fácilmente. Los días siguientes fueron un intento desesperado de reconstruir. Cocíamos meriendas juntas en la cocina, recordando recetas de su abuela madrileña, tortilla de patatas crujiente, callos a la madrileña que llenaban el aire de especias. Paseábamos por la Gran Vía, mano en la mano, ignorando las miradas de los abuelos que murmuraban mariconas a nuestras espaldas. Bilbao, con su orgullo gay en las fiestas de San Mamés, nos acogía, pero el peso de la familia de Natalia era un yugo invisible. Su madre, una devota de las procesiones de Semana Santa, la llamaba cada domingo, hija, ¿cuándo vendrás a misa? Y esa amiga tuya, ya se fue. Natalia colgaba con los ojos vidriosos, y yo la consolaba con besos suaves, prometiendo que un día huiríamos a un lugar donde el amor no fuera pecado. Pero el abismo se ensanchó con el tiempo. Empecé a notar cómo Natalia se distanciaba, noches trabajando hasta tarde, excusas sobre reuniones con clientes. Mi paranoia regresó alimentada por mis propias inseguridades, el miedo a no ser suficiente, a ser solo un capítulo en su vida de arquitecta exitosa. Una exposición mía en la Sala Recalde falló estrepitosamente, los críticos la tildaron de sentimentalismo vacío, y yo me hundí en una depresión que me hacía ignorar sus llamadas. Necesito espacio, Marta, me dijo una noche y esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. La ruptura llegó en una discusión brutal, en pleno invierno con la nieve cubriendo las torres de la catedral. Tú nunca confías en mí. Eres como mi familia, siempre juzgando, gritó ella, lanzando un jarrón contra la pared. Y tú siempre mientes, Natalia. Tu espacio es solo otra forma de huir, respondí, y en ese caos, le confesé mi peor secreto, había contactado a Elena, no para acusarla, sino para entender. Me dijo que tú la habías usado para encubrir algo peor. Que tenías una aventura con tu jefa. Era mentira, una suposición nacida de mi dolor,
pero el daño estaba hecho. Natalia me miró como si la hubiera apuñalado. Si eso es lo que piensas, vete. Vete de mi vida. Me fui esa noche con una maleta improvisada y el corazón hecho trizas, instalándome en un piso compartido en Santuchu con una amiga pintora. Los meses siguientes fueron un infierno, borracheras en bares de la calle Iturribide, lienzos negros que vendí por migajas y noches soñando con su rostro. Bilbao, que una vez fue nuestro paraíso, se convirtió en una prisión de recuerdos. Cada puente sobre la ría me recordaba sus promesas, cada chacol y su sabor en mis labios. Intenté citas fallidas, una periodista de Vitoria que era demasiado racional, una bailarina de flamenco que me hacía sentir torpe, pero ninguna llenaba el vacío. 6 meses después, llegó la invitación. Un mensaje en mi teléfono, a las 3 de la mañana. Marta, estoy en Deusto, en la casa de mi tía. Ven. No puedo más con esto. Te necesito. Mi pulso se aceleró como el viento en el puerto. ¿Era una trampa? ¿Un adiós definitivo? Pero algo en mí, esa parte vasca terca que no se rinde ante las olas, me impulsó a ir. Tomé un taxi bajo la luna llena, con el nervión negro como mi alma, y cuando llegué a esa casa antigua de piedra, con geranios en las ventanas, supe que no me arrepentiría. La puerta se abrió con un chirrido que parecía el lamento de un fantasma, y allí estaba Natalia, más delgada de lo que recordaba, con ojeras que acentuaban la curva de sus pómulos. Llevaba un jersey holgado de lana, de esos que su tía tejía en las largas noches vascas, y su cabello, antes liso y rebelde, ahora caía en ondas desordenadas. Entra, por favor. Hace frío, murmuró, y su voz era un susurro roto, como el eco de una saeta en las calles de Sevilla durante la Semana Santa. Dudé un segundo, pero el calor de su mirada me arrastró adentro, cerrando la puerta sobre el mundo exterior. La casa de su tía en Deusto era un relicto del Bilbao industrial. Techos altos con vigas de madera oscura, paredes encaladas que olían a salitre del cercano estuario, y un fuego crepitante en la chimenea que proyectaba sombras danzantes sobre los muebles antiguos. Su tía, una mujer viuda de 60 años con el rostro surcado por arrugas como las grietas de la ría, nos saludó con un beso en la mejilla y un plato de marmitaco humeante. «Come, hijas. El pescado cura el alma», dijo con ese acento bilbaíno grueso, y se retiró a su habitación, dejándonos solas en la sala iluminada por una lámpara de aceite. Nos sentamos en el sofá de terciopelo raído, la botella de Chacoli abierta entre nosotras como una ofrenda a los dioses del perdón. «He sido una idiota, Marta», empezó ella, sirviendo 2 copas con manos temblorosas. «Todo este tiempo he cargado con un secreto que no era solo mío. Elena. No es solo mi hermana. Es mi media hermana, sí, pero mi padre. Él abusó de su madre cuando era joven. Y yo lo supe siempre, desde niña». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, creando ondas que me ahogaban. La miré incrédula, mientras el fuego lamía la leña con avidez. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, mi voz un hilo en la garganta. Natalia bajó la mirada, jugueteando con el borde de su copa. «Porque mi familia me educó en el silencio. En Madrid las apariencias lo son todo, las tertulias en el Círculo de Bellas Artes, las cenas donde se habla de toros y política pero nunca de los esqueletos en el armario. Cuando nos enamoramos, quise ser normal para ti, Marta. Quise ser la Natalia libre que baila al son de la jota en las fiestas de la Merced. Pero el peso me aplastaba». Lágrimas rodaron por sus mejillas, y extendí la mano para secarlas, sintiendo la calidez de su piel como un bálsamo en mi herida abierta. Hablamos durante horas, desentrañando el nudo gordiano de nuestra relación. Le conté sobre mi propia familia, como mi padre, después de echarme, había muerto en un accidente de barco, dejando un testamento que me desheredaba por opciones de vida contrarias a la tradición. Me convertí en una extraña en mi propia sangre, confesé, y ella me abrazó, su cabeza en mi hombro, oliendo a jazmín y a humo de leña. «Somos supervivientes, amor. Como Bilbao después de la guerra civil, reconstruyéndonos de las ruinas». Reímos entre sollozos, un sonido frágil pero genuino, y por primera vez en meses, sentí que el aire entraba en mis pulmones. Pero la noche no fue solo de confesiones. Cuando el reloj de la abuela marcó la medianoche, Natalia se levantó y me tomó de la mano. «Ven, quiero mostrarte algo». Me llevó al desván, un espacio polvoriento lleno de cajas de cartón y recuerdos olvidados,
fotos en sepia de sus abuelos en la posguerra, planos amarillentos de edificios que nunca se construyeron. En el centro, sobre una mesa improvisada, había un maqueta, una casa moderna, con líneas fluidas que evocaban las curvas del Guggenheim, pero con toques vascos, tejas rojas, balcones de hierro forjado. «Es para nosotras», dijo su voz temblando de emoción. «La diseñé pensando en ti, un estudio para tus pinturas en la azotea, con vistas al mar, y un jardín donde plantar geranios y leer Lorca al atardecer». Me quedé sin aliento. Era hermosa, un sueño hecho de cartón y madera, símbolo de un futuro que había dado por perdido. La abracé entonces con fuerza, sintiendo su corazón latir contra el mío como un tambor en la fiesta de San Fermín. «Lo siento tanto, Natalia. Por dudar, por herirte con mentiras». Ella me besó la frente, suave como una brisa de la bahía. «Yo también. Pero aquí estamos, vivas». Dormimos esa noche en el sofá del desván, envueltas en una manta raída, hablando de tonterías, de cómo el Athletic Club nos uniría en las gradas del San Mamés, de viajes a Toledo para ver las sinagogas mudéjares, hasta que el sueño nos venció. Al amanecer, con la luz gris filtrándose por las claraboyas, el idilio se quebró. Su teléfono vibró en la mesa, y al ver el nombre Elena, respondí por impulso, un error nacido del pánico residual. «Marta, ¿eres tú?» «Dios, menos mal. Natalia está en peligro. Su madre lo sabe todo, sobre Elena, sobre vosotras. Viene para acá con un cura y un abogado. Dicen que la desheredarán, que la internarán en una clínica si no se cura. Punto». El mundo se inclinó. Colgué y Natalia, despertando sobresaltada, vio mi rostro pálido. «¿Qué pasa?». Le mostré el mensaje y su expresión se endureció como el acero de los astilleros. El conflicto estalló como un polvorín. «No debiste tocar mi teléfono. Esto es exactamente por lo que nos separamos», gritó ella, levantándose de un salto. «Estoy protegiéndote, idiota. Tu familia te destruirá», respondí, y las palabras volaron como cuchillos en una riña de taberna. Ella me acusó de paranoia crónica, de no respetar sus límites, yo de cobardía, de esconderse detrás de excusas familiares. La tía, alertada por los gritos, bajó con una bandeja de café y bizcochos, pero nos encontró separadas por un abismo invisible. «Hijas, el amor no es fácil en esta tierra de vascos tercos», dijo con sabiduría antigua, pero sus palabras rebotaron como guijarros en el nervión. Natalia salió dando un portazo, rumbo a la estación de tren, murmurando algo sobre arreglarlo sola. Me quedé allí en el desván, rodeada de sueños de cartón, con el corazón latiendo al ritmo de la lluvia que azotaba el tejado. ¿Había sido todo una ilusión? ¿O era esta la prueba final, el alto trámite que Bilbao exige a sus hijos? Llamé a mi mejor amiga, una escritora queer de Getxo llamada Irati, que me recogió en su viejo Seat y me llevó a su casa en la costa. El amor lésbico es como el surf en Mundaka, olas gigantes que te tumban, pero si aguantas te elevan, me dijo mientras preparaba un potaje de alubias. Pasé el día allí, pintando furiosamente un lienzo de tormentas y faros, intentando exorcizar el dolor. Pero el destino, caprichoso como un pincho sorpresa, intervino. Al atardecer, mientras el sol teñía el mar de púrpura, recibí un mensaje de Natalia: «Estoy en el puente de Deusto. No te vayas sin mí. Te amo, a pesar de todo». Corrí literalmente, dejando el pincel goteando en el caballete. El tráfico de Bilbao era un caos de claxones y semáforos, pero logré un taxi que me llevó al puente, donde ella esperaba, empapada por una llovizna repentina, con el viento revolviéndole el pelo. «Mi madre llegó, Marta». Gritó, lloró, invocó al diablo y a la Virgen. Pero le dije la verdad, que te amo, que no soy su marioneta. Sus ojos brillaban con una mezcla de terror y liberación. La abracé bajo el puente con el rumor del tráfico arriba como un aplauso indiferente. «¿Y Elena?», pregunté, recordando la llamada. La llamé. Ella me apoyó, dijo que juntas somos más fuertes que cualquier secreto. Reímos, un sonido liberador, y caminamos de vuelta a la casa de la tía, mano en la mano, ignorando las miradas de los transeúntes. Esa noche cenamos con la tía y Elena, que había llegado en tren desde Barcelona. Era alta, con el mismo cabello negro que Natalia, pero con una sonrisa andaluza que desarmaba tensiones. «Somos familia al fin», brindamos con Chacoli, y por primera vez sentí que el círculo se cerraba.
Sin embargo, la paz era frágil. Días después llegó la carta, desheredada, cortada de la herencia familiar, con amenazas veladas de reparación espiritual. Natalia lloró en mis brazos, pero en sus ojos vi no debilidad, sino fuego. Construiremos nuestra propia herencia, Marta. Con amor, no con oro. Juntas contactamos a un abogado progresista de la Asociación LPI de Bilbao, y planeamos la mudanza a la casa de la maqueta, que ella había empezado a construir en las afueras, cerca de Sopelana. Los meses siguientes fueron un torbellino de reconstrucción, como si Bilbao mismo nos hubiera dado una tregua en su clima caprichoso. Nos mudamos a la casa en construcción, un esqueleto de hormigón y sueños en las colinas sobre la ría, donde el viento traía ecos de ballenas en migración. Yo convertí el ático en mi estudio, lienzos extendidos como velas de un barco, óleos de tierra y mar que capturaban la esencia de nuestra resurrección. Natalia, con su maestría arquitectónica, dirigía a los obreros con la precisión de un director de orquesta, gritando órdenes en euskera para que se sintieran en casa. «Aupa, equipo. Esto no es una casa, es un manifiesto», exclamaba, y ellos reían, ofreciéndonos sidra en vasos de cristal. Nuestra vida cotidiana se tejió con hilos de intimidad profunda, mañanas despertando con el canto de los gallos en las granjas vecinas, desayunando pan con tomate y aceite de oliva virgen que ella untaba con devoción catalana. Por las tardes caminábamos por la playa de Barinache, recogiendo conchas que yo usaba en mis colajes, y hablábamos de todo y de nada, de cómo el independentismo vasco nos inspiraba a forjar nuestra propia nación de dos. El sexo entre nosotras era tierno, un lenguaje de caricias que sanaba heridas, sin prisas ni fuegos artificiales, solo la certeza de pertenecer. Pero el pasado, como las ruinas romanas bajo el casco viejo, nunca se entierra del todo. Elena se convirtió en nuestra aliada inesperada, visitaba los fines de semana, trayendo dulces de mazapán de su taller en Toledo y historias de su vida como activista LTBI en el sur. Mi madre, nuestra madre en realidad, era una flor marchita por el machismo, nos contaba alrededor de la mesa, con velas de sebo iluminando sus rasgos afilados. Natalia asentía, pero yo veía el fantasma en sus ojos, la culpa de ser la hija buena, la que había heredado el silencio. El primer golpe real llegó en primavera, con el Festival de Astenagusía bullendo en las calles. Mi exposición individual en el Azkuna Centroa fue un éxito modesto, críticos elogiando mis retratos emocionales de la identidad queer en el contexto vasco. Natalia estaba radiante esa noche, vestida con un traje pantalón rojo que evocaba las banderas de la Ikurriña, y me presentó a sus nuevos colegas como mi esposa, mi todo. Pero entre la multitud vi una figura familiar, la madre de Natalia, doña Carmen, con el rostro endurecido como el pedernal, acompañada de un hombre de traje clerical. El encuentro fue un torbellino de veneno. «Misericordia, hija. ¿Esto es lo que has elegido? Una vida de pecado en esta ciudad de herejes», siseó doña Carmen, ignorándome como si fuera un mueble. Natalia se interpuso, su voz firme por primera vez: «Madre, el pecado es el tuyo por ocultar a Elena, por venderme como una mercancía». El cura balbuceó sobre redención, pero yo no me contuve: «Señora, el amor no es pecado, el odio sí. Y Bilbao ha visto suficiente de eso en su historia». La multitud se arremolinó, algunos aplaudiendo, otros murmurando, y doña Carmen se marchó con un portazo verbal: «Te maldigo, Natalia. No pises mi casa nunca más». Esa noche en la casa a medio construir, Natalia se derrumbó. «La he perdido para siempre», sollozó, y yo la mecí como a una niña, susurrando promesas de un linaje nuevo. Pero el daño se filtró en nosotras, discusiones tontas sobre dinero, la herencia perdida significaba préstamos para terminar la casa, celos irracionales cuando Elena pasaba demasiado tiempo con ella, recordando lazos sanguíneos que yo nunca tendría. «Eres paranoica, Marta». «Siempre lo mismo», me espetó una tarde, después de que yo cuestionara una llamada tardía. Huí al estudio pintando hasta el amanecer un autorretrato furioso, mi rostro fragmentado como un vitral roto. El punto de inflexión llegó en verano, con el calor sofocante que hace que Bilbao parezca Andalucía por un día. Recibí una oferta, una beca para un residency en París, en el Centre Pompidou, para pintar una serie sobre exilios emocionales. Era el sueño de mi vida, pero significaba 6 meses lejos de ella. «Ve, amor. Mereces volar», dijo Natalia, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dudé, dividida entre la ambición y el miedo a la distancia. «No quiero perderte de nuevo», confesé, y ella me besó,
el amor verdadero no se pierde en el Eurostar. Partí en septiembre con el corazón en la maleta, prometiendo videollamadas diarias y visitas en Acción de Gracias. París fue un bálsamo y un tormento, las luces de la Torre Eiffel me recordaban las torres de Iberdrola, el Sena al Nervión. Pinté furiosamente lienzos de amantes separadas por océanos invisibles, y mis obras ganaron premios, pero las noches eran vacías sin su voz. Natalia, meanwhile, avanzaba con la casa, fotos de progreso que me enviaba, con emojis de corazones y chacolis. Te echo de menos, mi vasca rebelde escribía. Pero entonces, las grietas aparecieron. Mensajes esporádicos de Elena, Natalia está estresada. El proyecto se atrasa por falta de fondos. Luego silencios de horas que se convertían en días. Una llamada nocturna a las 2 de la mañana hora parisina. Marta, algo va mal. Ella ha conocido a alguien en el trabajo. Una ingeniera. Dice que es solo amistad, pero... Mi mundo se desmoronó. ¿Otra vez? Corrí al aeropuerto al amanecer, reservando el primer vuelo a Biarritz y luego un tren a Bilbao, con el estómago revuelto como el mar en tormenta. Llegué a la casa terminada, hermosa, con jardines de hortensias azules y un mural mío en la fachada, y encontré a Natalia sola en la cocina, rodeada de planos revueltos. Marta. ¿Qué haces aquí? Su sorpresa era genuina, pero el rubor en sus mejillas me traicionó. Elena me lo dijo todo. ¿Otra mentira? ¿Otra amiga? Gritamos de nuevo, platos chocando contra el fregadero, lágrimas mezclándose con el vino derramado. Es mi jefa, idiota. La ingeniera que financia el proyecto. Celosa como siempre, replicó ella, y en su furia, soltó la bomba. ¿Y tú qué? ¿Tus mjusis parisinas? Vi las fotos en Instagram, mujeres posando para ti. El malentendido fue un incendio forestal, yo había posado con colegas artistas, nada más, ella, con su jefa, solo trabajo. Pero el dolor acumulado nos cegó. Tal vez deberíamos terminar de verdad, lancé y ella, con voz quebrada, asintió, tal vez sí. No puedo vivir con esta desconfianza eterna. Salí dando un portazo, vagando por las calles de noche, bajo la lluvia torrencial que parecía llorar por nosotras. Me refugié en el piso de Irati en Gecho, donde pasé días en letargo pintando nada más que negros absolutos. El exilio en Gecho fue un purgatorio de sal y recuerdos. La costa, con sus olas rompiendo contra las rocas de Punta Lucero, se convirtió en mi terapeuta silenciosa. Caminaba horas, recogiendo algas y piedrecillas que guardaba en bolsillos como talismanes contra el desamor. Irati, con su bondad infinita, me alimentaba con sopa de pescado y lecturas de Gabriela Mistral, susurrando, el amor queer es resistencia, Marta. No te rindas. Pero rendirme era tentador. Soñaba con Natalia cada noche, con su risa en las ferias de Durango, con el calor de su mano en las manifestaciones del 8M en Bilbao. Una semana después, Elena apareció en la puerta de Irati, con una caja de pasteles de la confitería Suizaco y ojos suplicantes. Marta, por favor. Escúchame antes de odiarme. La dejé entrar, a regañadientes y sobre tazas de café solo, desgranó la verdad, no había sido chisme, sino preocupación. Natalia me contó todo. El estrés del proyecto, la presión de la familia. La jefa. Sí, hubo un flirteo inocente, una cena de trabajo que se alargó, pero nada más. Se arrepintió al instante, juró por ti. Lágrimas en sus ojos y por primera vez, vi a Elena no como rival, sino como puente. Somos hermanas en esto, Marta. Víctimas del mismo silencio tóxico. Me quebré entonces, sollozando como una niña, y Elena me abrazó, su perfume a azahar calmando mi tormenta. Ve a verla. La casa está casi lista y ella. Ella te espera, aunque no lo admita. Regresé a Bilbao esa tarde con el autobús traqueteando por la autopista A8, el corazón martilleando como el tambor de una damborrada. La casa en las colinas brillaba bajo el sol otoñal, con las hortensias en flor y un cartel improvisado, bienvenida a casa, mi pintora. Natalia estaba en el jardín, podando rosales con tijeras oxidadas, el sudor perlando su frente. Vine a disculparme, dije deteniéndome a distancia, como si el aire entre nosotras pudiera electrocutarme. Ella dejó caer las tijeras, girándose lentamente, su rostro una máscara de fatiga y anhelo. Yo también. Fui una cobarde, dejando que el miedo me ganara.
La jefa. Fue un error, un momento de debilidad por sentirme viva fuera de esta presión. Nos acercamos paso a paso, hasta que colapsamos en un abrazo bajo el emparrado, el aroma de las rosas envolviéndonos como un sudario perfumado. Hablamos hasta el crepúsculo sentadas en el porche con vistas a la ría, donde barcos pesqueros regresaban como puntos rojos en el horizonte. Le conté sobre París no como escape sino como crecimiento, allí aprendí que el amor no es posesión, sino espacio para volar juntas. Ella confesó su flirteo, quería sentirme deseada, después de que mi madre me llamara perdida. Pero fue vacío, Marta. Tú eres mi plenitud. Juramos romper el ciclo, terapia conjunta con una psicóloga queer de la Universidad de Deusto, sesiones donde desentrañamos capas de trauma familiar, mi desheredación, su secreto con Elena, como pelar una cebolla que nos hacía llorar pero nos dejaba el núcleo puro. Elena se integró más, fines de semana en la casa, cocinando paella mixta que fusionaba sur y norte, contando anécdotas de su activismo en las marchas del orgullo de Madrid. Somos un trío indestructible, bromeaba, y Natalia reía, su cicatriz en la mejilla, herencia de una caída en bici en la Sierra de Guadarrama, arrugándose con alegría. Mi arte floreció, una serie de pinturas sobre hermanas de elección, expuesta en el Palacio de Congresos, donde doña Carmen apareció de improviso, no para confrontar, sino para susurrar un lo siento entre la multitud antes de irse. Pero el verdadero conflicto acechaba en las sombras. En invierno, con la primera nieve cubriendo las colinas como un manto de olvido, llegó la noticia: la madre de Natalia había sufrido un derrame, en su piso de Chamberí, Madrid. «Quiere verte», dijo el tío por teléfono, voz ronca de tabaco. Natalia dudó, dividida entre el rencor y la sangre. «No puedo perdonarla tan fácil», me confesó, acurrucada en la cama, con el viento aullando fuera. Yo, con mi propia cicatriz paternal, la entendí, pero el perdón no es para ella, amor. Es para ti, para soltar el peso. Viajamos a Madrid en el AVE, un trayecto de 3 horas que se sintió eterno, con paradas en Zaragoza para cafés calientes. La ciudad nos recibió con su bullicio caótico, el retiro dorado por las hojas caídas, el olor a churros en la Plaza Mayor. En el hospital, doña Carmen yacía frágil, tubos serpenteando su brazo, el rostro demacrado por años de rigidez. «Hija. Perdóname», murmuró al ver a Natalia, y luego, mirándome, «¿Y a ti, Marta?» Fui ciega, guiada en un franquismo que aplastaba almas como la nuestra. Lágrimas colectivas, un perdón agridulce que no borraba heridas pero las vendaba. Regresamos transformadas con una carta de la madre, escrita de puño y letra tembloroso, reconociendo a Elena como heredera y bendiciendo nuestra unión. «Es un comienzo», dijo Natalia, enmarcándola en la sala. Pero la vida, cruel en su ironía, nos reservaba el golpe final. En primavera, durante la restauración de una de mis pinturas para una galería en Vitoria, un accidente, el lienzo se incendió por un cortocircuito, destruyendo no solo la obra, sino archivos digitales de años. Peor aún, en el caos encontré un email antiguo en mi portátil dañado, uno de Natalia, de hace 2 años, a su jefa. «Necesito espacio», de Marta. «Nuestra relación me asfixia». Fechado justo antes de nuestra primera crisis. El hallazgo me paralizó. Todo había sido una farsa. Confronté a Natalia esa noche en la cocina, con la nieve de los Alpes vascos cayendo fuera. «Dime que no planeaste dejarme desde el principio». Ella palideció, recordando, era un email borracho, después de una pelea con mi madre. Lo envié en un arrebato, pero nunca lo consumé. «Te elegí a ti siempre». Dudé, el pánico royéndome las entrañas, y en un momento de rabia ciega, le dije: «Tal vez Elena tenga razón. Tal vez tú y ella debierais construir juntas, sin mis paranoias». Fue el peor error. Natalia se marchó al amanecer, a casa de Elena en Barcelona, dejando una nota: «Necesito tiempo para respirar. No me busques». El vacío fue abismal, días en la casa sola, con ecos de risas pasadas, pintando solo gris. Bilbao, indiferente, seguía su ritmo, mercados rebosantes de merluza fresca, conciertos de chalaparta en la Plaza Nueva. Irati me arrastró a terapia, donde lloré por la traición autoimpuesta, por mi incapacidad de confiar. Las semanas sin Natalia fueron un vía crucis personal, un calvario que me llevó a los confines de mi alma. Vagaba por los senderos de Gamizfelcale, cerca de la casa, donde el eucalipto susurraba secretos al viento, y me preguntaba si el amor merecía tanto dolor.
Mi terapeuta, una mujer sabina de Baracaldo con ojos que veían a través de las armaduras, me desafió, ¿y si el verdadero secreto eres tú, Marta? Tu miedo a la vulnerabilidad, heredado de un padre que te rechazó. Sus palabras calaron, como la lluvia que nutre la tierra reseca. Decidí actuar. Organicé una retrospectiva de mi trabajo en el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, un espacio que ironizaba las copias perfectas de originales inalcanzables, como nuestro amor, pensé. Invité a todos, Irati y Elena, incluso a doña Carmen, que ahora escribía cartas semanales desde su convalecencia en Madrid. Y a Natalia con una nota simple: ven a ver no solo mi arte, sino mi corazón expuesto. Te espero el 15 de junio, a las 8. El día llegó con sol radiante inusual para junio en el Bocho. La sala bullía de gente, artistas locales, activistas del colectivo Hey2, vecinos curiosos atraídos por el boca a boca. Mis lienzos colgaban como confesiones: tormenta en Deusto, un abstracto de azules furiosos por nuestra ruptura, hermanas del Nervión, un díptico de Natalia y Elena entrelazadas en siluetas de puente, y el central, no me arrepiento. Un autorretrato nuestro abrazadas bajo la lluvia, con Bilbao como testigo eterno. Natalia entró tarde, deslizándose por la puerta lateral como un fantasma elegante, en un vestido verde esmeralda que hacía juego con mis ojos. Nuestras miradas se cruzaron a través de la multitud, y el tiempo se detuvo. Vi en ella el agotamiento de Barcelona, diseños apresurados, noches solitarias en el barrio gótico, pero también una resolución nueva, como el acero templado. Me acerqué, el corazón en la garganta. Gracias por venir, susurré, y ella tomó mi mano, su pulgar trazando círculos calmantes. No podía perderme esto. Es hermoso. Tú eres hermosa. Caminamos entre las obras, deteniéndonos ante cada una. Este email. Lo usé como excusa para huir de mí misma, confesó ella ante Tormenta. Y yo para castigarte por mis demonios, respondí ante Hermanas. La multitud se dispersó gradualmente, dejando el museo en penumbras, solo nosotros y el eco de nuestras voces. Elena me dijo que el amor es elección diaria, murmuró Natalia, girándose hacia mí. Y yo elijo luchar, no huir. La besé entonces, un beso lento y profundo, salado por lágrimas compartidas, con el Nervión visible por las ventanas como un río de perdón. Doña Carmen llegó al final, apoyada en un bastón, su figura encorvada pero digna. Hijas, dijo abrazándonos a ambas, he sido una tonta ciega por dogmas viejos. Elena me abrió los ojos, ella, mi hija perdida, me enseñó a amar sin condiciones. Brindamos después en un bar cercano con pinchos de anchoas y vino verde, un cuarteto improbable pero unido, madre, hijas, amante. A la familia que elegimos, propuso Elena, y bebimos, sellando pactos tácitos. La vida después fue un tapiz tejido con hilos resilients. Terminamos la casa inaugurándola con una fiesta vasca, danzac en el jardín, canciones de Miquel Laboa sonando en altavoces, amigos de todo el País Vasco trayendo sidra y queso y diazabal. Mi arte despegó, una beca permanente en Bilbao, permitiéndome enseñar en la Facultad de Bellas Artes, inspirando a jóvenes queer a pintar sus verdades. Natalia abrió su estudio, especializándose en espacios inclusivos, casas para familias LGTB, con rampas y colores que abrazan diversidad. No todo fue idílico, discusiones menores, como sobre adoptar un perro mestizo rescatado del puerto, o celos fugaces cuando Elena visitaba. Pero las enfrentábamos con honestidad, con terapia semanal y noches de confesiones con Chacoli, donde nada quedaba oculto. Viajamos juntas a Guernica como soñamos, plantando un roble en el jardín en honor al árbol de la libertad, símbolo de nuestra independencia emocional. Un año después, en una ceremonia civil discreta en el Ayuntamiento de Bilbao, nos casamos, yo en pantalón blanco y chaqueta bordada con motivos vascos, ella en un traje sastre gris perla. Elena fue testigo, doña Carmen nuestra madrina, y la tía de Deusto leyó un poema de Gloria Fuerte sobre amores prohibidos que florecen. No me arrepiento ni un segundo, me susurró Natalia al altar, y yo respondí, ni yo, mi arquitecta de sueños. Hoy miro por la ventana de nuestro ático con el mar Cantábrico rugiendo abajo, y pinto mientras ella dibuja planos a mi lado. Bilbao con su niebla y su fuego nos ha moldeado, ciudad de contrastes, de secretos enterrados y verdades liberadas. Nuestro amor, como sus puentes, une orillas opuestas. Y en cada tormenta sabemos que el sol sale, trayendo colores nuevos para el lienzo de la vida.